La llamaban la conserje a sus espaldas. El doctor Sterling, el arrogante niño dorado del hospital, incluso apostó $500 a que la nueva enfermera de mediana edad no duraría una semana en el centro de trauma de élite St. Jude. Se movía demasiado despacio. Revisaba las fichas con demasiada obsesión. No encajaba en la imagen elegante y de alta tecnología de la medicina moderna. Pero las risas se apagaron la noche que las puertas se abrieron de golpe y un equipo crítico de Navy SEALs fue llevado de urgencia porque el comandante moribundo no miró al jefe de cirugía. Miró a la nueva y temblorosa enfermera que luchaba contra la anestesia y levantó una mano temblorosa hacia su frente. Lo que sucedió después no solo silenció la sala, sino que acabó con carreras. Las luces fluorescentes del Centro Médico Militar St. Jude en Virginia zumbaban con un brillo agresivo, iluminando las pulidas superficies de acero inoxidable de lo que era posiblemente la mejor unidad de trauma de la costa este. Era un lugar para los mejores de los mejores. Los médicos aquí no eran solo facultativos, eran dioses con batas blancas, preparados para la grandeza, con títulos de Harvard y Johns Hopkins. Y luego estaba Sarah. Sarah Miller estaba junto al carrito de suministros en la sala de trauma 4, reponiendo lentamente las bolsas de IV. Tenía 52 años, con el pelo entrecano recogido en un moño severo y anticuado. Su uniforme era una talla demasiado grande, ocultando una figura que parecía cansada. No se movía con la energía frenética y cafeinada de las enfermeras más jóvenes que corrían por los pasillos con sus ajustados uniformes. Sarah se movía con un ritmo deliberado y pausado que volvía locos a los residentes. Comprueba de nuevo las fechas de caducidad, Sarah. El doctor Preston Sterling le gritó desde el puesto de enfermería, sin molestarse en levantar la vista de su tablet. Tenía 32 años, era apuesto de una manera ruda y afilada, e hijo de un senador. Era el residente jefe, y se aseguraba de que todos lo supieran. «Las revisé hace 10 minutos, doctor», dijo Sarah con la voz ronca como si hubiera pasado demasiados años gritando por encima del ruido. «Las volveremos a revisar». Sterling sonrió, guiñándole un ojo a la enfermera que estaba a su lado. Una joven llamada Brittany, que pasaba más tiempo arreglándose el delineador de ojos que comprobando las constantes vitales. No podemos tener pacientes muriendo porque la abuela olvidó leer la etiqueta. La demencia es un asesino silencioso, ¿sabes? Brittany se rió tapándose la boca. «Eres terrible, doctor Sterling». «Solo soy precavido», dijo Sterling en voz alta, asegurándose de que todo el piso pudiera oírlo. Recursos Humanos nos sigue enviando estos casos benéficos. Quiero decir, mira sus manos, le tiemblan. Era verdad. Las manos de Sarah tenían un ligero temblor rítmico. Era sutil, pero para un cirujano como Sterling, era un brillante letrero de neón de incompetencia. Sarah no respondió. Simplemente apretó más fuerte la bolsa de suero. Sus nudillos se volvieron blancos y continuó su trabajo. Solo llevaba 3 semanas en St. Jude's. En ese tiempo le habían asignado los peores turnos, las limpiezas más sucias y las tareas más tediosas. La trataban como a una criada glorificada que, casualmente, tenía una licencia de enfermera registrada. Oí que solía trabajar en alguna clínica rural de Nebraska, susurró en voz alta otro residente, el doctor Cole. Probablemente puso tiritas en rodillas raspadas durante 30 años. Cree que puede manejar atención de trauma de nivel 1. No durará, dijo Sterling, poniéndose finalmente de pie y alisándose su impoluta bata blanca.
Le doy 2 días más, una emergencia real, una hemorragia masiva y se desmayará. Entonces podremos sacarla de aquí y traer a alguien que realmente pertenezca al siglo XXI. Sara terminó de reponer el carrito. Pasó junto a ellos, con la mirada fija en el suelo. No estaba sorda. Oyó cada palabra. Los insultos quemaban, pero no eran nada comparado con el calor fantasma que sentía en la piel. A veces el calor del aceite hirviendo y la arena del desierto. Fue a la sala de descanso, se sirvió una taza de café rancio y se sentó sola. Se frotó la rodilla derecha, que le dolía cuando llovía. «Solo mantén la cabeza gacha, Sara», se dijo a sí misma. «Necesitas esta pensión. Necesitas la tranquilidad». Pero la tranquilidad estaba a punto de hacerse añicos. El claxon no solo sonó, gritó. Era la alarma específica de 2 tonos que señalaba un evento de bajas masivas que involucraba personal en servicio activo. Código negro. Tiempo estimado de llegada, 3 minutos. Equipos quirúrgicos 1 a 4 a la sala. Esto no es un simulacro. La atmósfera en el hospital cambió al instante. La burla casual desapareció, reemplazada por un caos frenético y controlado. «Muy bien, gente, a moverse». Sterling ladró su arrogancia, cambiando a modo de mando. «Tenemos una llegada desde la base de la Fuerza Aérea Andrews. Transporte de operaciones especiales. Eso significa objetivos de alto valor y trauma severo. Brittany, pon al banco de sangre en línea. Cole, prepara la sala 1. Sara hizo una pausa mirándola con desdén mientras emergía de la sala de descanso. «Sara, tú quédate fuera. Ve a gestionar la sala de espera o algo así. No quiero que tropieces con los cables cuando empiece el trabajo de verdad». «Soy médica certificada en trauma, doctor», dijo Sara, con la voz sorprendentemente firme. «No me importa el papel que tengas», replicó Sterling. «Es una extracción de equipo sellado que salió mal. Proyectiles de alta velocidad, metralla, posibles lesiones por explosión. Esto no es una clínica de vacunas contra la gripe. Mantente fuera de mi camino». No esperó respuesta. Se dio la vuelta y corrió hacia las puertas de la bahía de ambulancias. Sara se quedó allí un segundo, el viejo instinto avivándose en su pecho, el impulso de correr hacia el fuego, pero se lo tragó. Dio un paso atrás contra la pared, cerca de los lavamanos de lavado, haciéndose invisible. Las puertas dobles se abrieron con un violento estruendo. El ruido era ensordecedor. Los paramédicos gritaban constantes vitales. Las camillas traqueteaban y el olor metálico a sangre fresca llenó el aire al instante. Hombre, 30 y pocos años, múltiples heridas de bala en el pecho y el abdomen. Hombre, 20añero, amputación de pierna izquierda por explosión. Y entonces, en el centro del caos, una camilla rodeada por 4 MPs y 2 médicos de vuelo frenéticos. «Hagan sitio, muévanse», gritó un médico. «Tenemos al HVT, objetivo de alto valor, comandante Jack Reynolds. Él es el líder del equipo. Recibió un disparo de francotirador en la cavidad torácica superior y metralla en el cuello. Presión arterial 70-40 y bajando». Sterling lo alcanzó al instante. «Llévelo a la sala 1. Quiero una bandeja de toracotomía abierta ahora. Tipo y prueba cruzada para 6 unidades». El hombre en la camilla era una mole de ser humano, incluso pálido por la pérdida de sangre. El comandante Reynolds parecía tallado en granito. Su chaleco táctico había sido cortado, revelando un torso cubierto de sangre y gasas. Sus ojos parpadeaban, rodando hacia atrás en su cabeza. Sara observaba desde la periferia. Vio cómo la sangre pulsaba de la herida del cuello. Era rojo oscuro, venosa, pero la herida del pecho, ese era el problema. Dio medio paso adelante. Vio algo que los residentes frenéticos estaban pasando por alto. El equipo rodeaba al comandante.
El doctor Sterling gritaba órdenes, intentando intubar. Está luchando contra el tubo. Administre 100 de succinilcolina. Sujételo. El comandante se retorcía, incluso medio muerto. Su instinto de supervivencia era violento. Agarró la muñeca del doctor Cole con una mano ensangrentada, su agarre como una garra. «Restríñanlo», gritó Sterling. «No puede respirar, idiota». Sarah susurró para sí misma. Observó el monitor. La saturación de oxígeno no subía, incluso con la mascarilla de bolsa válvula. Su ritmo cardíaco aumentaba, taquicardia, pero su presión arterial disminuía. Sterling estaba fijado en la herida del cuello. Es un pinchazo en la yugular, clampeo. Necesitamos detener la hemorragia antes de intubar. Doctor, dijo Sarah, no pretendía hablar, pero las palabras salieron solas. Sterling la ignoró. Dije, clampeó. ¿Alguien puede bajarle el brazo a este tipo? Doctor Sterling, gritó Sarah apartándose de la pared. La sala quedó en silencio por un microsegundo. Sterling giró la cabeza, su mascarilla salpicada de una mota de sangre. «Sáquenla de aquí, seguridad». «Tiene un neumotórax a tensión», dijo Sarah, su voz bajando a un registro bajo y autoritario que no coincidía con la persona de abuela que conocían. «Miren la desviación traqueal. Se desvía hacia la izquierda. Están intentando incubar un pulmón colapsado. Lo van a matar en 30 segundos». El doctor Sterling la miró fijamente, sus ojos muy abiertos de furia. «¿Quién te crees que eres? Yo soy el cirujano de trauma de guardia aquí. Tú eres una enfermera que a duras penas puede reponer un carrito. Fuera». «Mire su cuello», señaló Sarah. No a la herida sangrante, sino a la estructura de la garganta misma. Bajo las duras luces, apenas visible bajo la suciedad de la guerra y la sangre. La tráquea del comandante, de hecho, estaba empujada ligeramente hacia la izquierda. Su pecho del lado derecho no se movía. «Su derecho», tartamudeó el doctor Cole mirando al paciente. «Preston, mira, no hay ruidos respiratorios a la derecha. Venas del cuello distendidas». Sterling vaciló. En medicina de trauma, la vacilación es muerte. Su ego luchaba contra la evidencia visual. Si escuchaba a la conserje, parecía débil. Si no lo hacía, el paciente moría. «Es solo hinchazón por la metralla», Sterling insistió, su orgullo ganando la batalla a la lógica. «Proceda con la incubación. Si no aseguramos la vía aérea, muere de todos modos. Administre los fármacos». «No». Sarah se movió. No corrió como una enfermera joven. Se movió con una potencia explosiva y eficiente. Se saltó la línea de lavado, agarrando una aguja de catéter angio de calibre 14 de la bandeja abierta. «Seguridad, deténganla», gritó Sterling. Pero Sarah ya estaba junto a la cama. No pidió permiso. No revisó la ficha. Colocó su mano izquierda en el pecho del comandante, sintiendo el segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular. Era un movimiento que había realizado 1000 veces en la parte trasera de los Black Hawk y en tiendas polvorientas bajo fuego de mortero. «No lo toques». Sterling se abalanzó sobre ella. Sarah bajó el hombro, deteniendo a Sterling con un codo rígido que envió al joven doctor tambaleándose hacia una bandeja de instrumentos. No fue un empujón, fue un bloqueo táctico. En el mismo movimiento, introdujo la aguja en el pecho del comandante. El sonido fue audible en toda la sala. El aire atrapado escapó con una violenta corriente, liberando la presión que aplastaba el corazón y el pulmón sano del comandante. Inmediatamente, el monitor cambió. El pitido frenético se ralentizó. Los números de saturación de oxígeno comenzaron a subir. 80, 85, 90. El comandante Reynolds jadeó, una masiva y entrecortada inhalación de aire.
Sus ojos se abrieron de golpe. Ya no se retorcía de pánico. Estaba respirando. La sala quedó congelada. El doctor Sterling se levantaba del suelo, su rostro una máscara de shock y rabia. Las otras enfermeras miraban a Sarah como si le hubiera crecido una segunda cabeza. Sarah no las miró. Su mano todavía estaba en el pecho del comandante, estabilizando la aguja. Miró al paciente. Y fue entonces cuando el comandante la vio. Su visión estaba borrosa, nadando entre medicamentos y dolor. Vio el techo blanco, las luces cegadoras y los rostros de extraños. Pero entonces fijó la mirada en la mujer que sostenía la aguja en su pecho. Parpadeó. Entrecerró los ojos, intentando enfocar a través de la neblina. El rostro de Sarah estaba calmado. «Respira, comandante. Te tengo. Estás en St. Jude's. Estás a salvo». Los labios de Reynolds se movieron. Intentaba hablar, pero el trauma era demasiado grande. Levantó la mano derecha, la que había agarrado al Dr. Cole, y se extendió hacia Sarah. El Dr. Sterling volvió a la mesa. «Estás acabada», le siseó a Sarah, su voz temblando de humillación. «Agrediste a un médico. Realizaste un procedimiento no autorizado. Estás acabada. Te revocaré la licencia antes de que salga el sol. Aléjate de mi paciente». «Espera», dijo el doctor Cole suavemente. «Mira». El comandante Reynolds no apartaba a Sarah. Su mano ensangrentada había encontrado la tela de su uniforme. No la estaba agarrando con agresividad. Estaba agarrando su manga como un salvavidas. La acercó, sus ojos intensos, escrutando su rostro. Susurró una palabra, ahogada y ronca, pero audible para que el equipo quirúrgico la escuchara. «Ángel». La máscara estoica de Sarah se agrietó por una fracción de segundo. Sus ojos se suavizaron. «Estoy aquí, Jack. Estoy aquí». Sterling miró entre ellos, confundido y furioso. «¿Qué está pasando? ¿Conoces a esta mujer?» «Comandante». El comandante Reynolds no miró a Sterling. No miró el caro equipo. Mantuvo los ojos en Sarah. Con un esfuerzo monumental, soltó su uniforme e intentó mover el cuerpo. Gimió de agonía, pero forzó el brazo hacia arriba. Lenta, temblorosamente, el comandante de los Navy SEALs llevó su mano a la frente. La saludó. No fue un saludo casual. Fue un saludo formal y prolongado de respeto absoluto. Sarah no devolvió el saludo. Ahora era enfermera, no soldado. Simplemente asintió. Un único y agudo asentimiento de reconocimiento. «Descuida, comandante. Deja que trabajemos». Reynolds bajó la mano, su cuerpo finalmente relajándose mientras la anestesia lo adormecía, pero una leve sonrisa permanecía en sus labios. Sterling se quedó allí, boquiabierto. El silencio en la sala era pesado, sofocante. «¿Qué?», susurró Sterling. «¿Qué demonios acaba de pasar?» Sarah se giró hacia él. La abuela temblorosa y tímida se había ido. En su lugar había alguien frío, duro e infinitamente más peligroso que el doctor. «Está estable», dijo Sarah con voz plana. «Haz tu trabajo, doctor. Arregla el cuello. Prepararé el tubo torácico. Y si me vuelves a gritar mientras un paciente se está muriendo, te romperé un dedo». 2 horas después, la adrenalina se había desvanecido, reemplazada por el aire estéril y gélido del ala de administración del hospital. Sarah estaba sentada en una lujosa silla de cuero que se sentía demasiado blanda, demasiado cara. Al otro lado de la mesa de caobas estaban el señor Henderson, el administrador del hospital, la señora Galloway, la directora de enfermería, y el doctor Sterling. Sterling se había limpiado. Se había cambiado de su uniforme ensangrentado a un impecable traje azul marino. Parecía la imagen de la autoridad médica. Sarah, por el contrario, seguía en su uniforme sucio.
Había una mancha de sangre del comandante Reynolds en su manga que se había secado hasta volverse de color óxido. No le habían permitido cambiarse. La habían escoltado directamente de quirófano a esta sala como a una criminal. «Este es un caso claro de mala conducta grave», dijo Sterling, reclinándose, golpeando una pluma dorada contra la mesa. No solo interrumpió insubordinadamente un procedimiento crítico, sino que también agredió físicamente a un médico de guardia. «Tengo un hematoma en el pecho, señor Henderson». Me dio un codazo. El señor Henderson, un hombre que se preocupaba más por el seguro de responsabilidad civil que por el cuidado del paciente, miró a Sarah por encima de sus gafas. «Señorita Miller, ¿es cierto esto? ¿Golpeó al doctor Sterling?» «Lo bloqueé», dijo Sarah con voz baja. Miraba sus manos. Esas manos temblorosas que habían estado firmes como una roca cuando importaba. Estaba a punto de interferir en un procedimiento que salvaba vidas. Neutralicé la amenaza para el paciente. ¿Neutralizar la amenaza?, se burló Sterling, escapándosele una risa cruel. «Escúchala. Se cree en una película de acción. Eres una enfermera, Sarah. Una enfermera geriátrica, además. No eres cirujana, no eres especialista en trauma. Metiste una aguja en el pecho de un activo militar de alto valor sin autorización. Si no hubiera intervenido para arreglar el daño, el comandante Reynolds estaría muerto». Sarah levantó la vista lentamente. Sus ojos estaban cansados, con profundos círculos oscuros tallados debajo de ellos. «El comandante está estable, ¿no es así? Sus estadísticas de O2 son 99%. Su pulmón se ha reexpandido. El tubo torácico está drenando perfectamente». «Eso se debe al seguimiento de mi equipo», mintió Sterling con fluidez. «Tuvimos que limpiar tu desastre. Tuviste suerte, Sarah, suerte ciega. Pero la suerte no es una estrategia médica. Eres un peligro. Imagina si hubieras perforado su corazón. La demanda habría llevado a la bancarrota a este hospital». La señora Galloway, la directora de enfermería, parecía afligida. Sabía que Sarah era una trabajadora incansable, pero tenía miedo de Sterling. La familia Sterling donó millones al ala del hospital. «Sarah», dijo suavemente, «tienes que entender el protocolo. Te saliste de tu ámbito de práctica. No puedes simplemente apuñalar pacientes». «Se estaba muriendo», dijo Sarah, su voz endureciéndose. «Tenía un neumotórax a tensión. El doctor Sterling estaba tratando una herida en el cuello mientras el paciente se asfixiaba. El protocolo no importa cuando el paciente se está poniendo azul». Y esa es exactamente la actitud de vaquero que no podemos tener. El señor Henderson cerró un expediente con un golpe seco. «Señorita Miller, el doctor Sterling es el residente jefe. Su juicio es la palabra final en esa sala de trauma. Al anularlo, socavó la jerarquía de esta institución». Henderson deslizó un trozo de papel sobre la mesa. Era un aviso de despido. «Efectivo de inmediato. Su empleo en St. Jude's queda terminado por causa», dijo Henderson. «Informaremos de este incidente a la Junta Estatal de Enfermería. Probablemente perderá su licencia, señorita Miller. La seguridad la acompañará a su casillero para recoger sus pertenencias personales». Sterling sonrió. Fue una sutil curvatura victoriosa de su labio. Había ganado. Había borrado al testigo de su incompetencia. Sarah miró el papel. No lloró. No suplicó. La habían despedido de mejores lugares que este. Le habían disparado francotiradores en el Hindu Kush. Un trozo de papel de un burócrata con traje no la asustaba. «Bien», susurró Sarah. Se levantó. Su rodilla crujió con un fuerte chasquido en la sala silenciosa. Gimió, agarró el borde de la mesa y enderezó la espalda. «Tengo una pregunta», dijo Sarah mirando directamente a Sterling.
Hazla rápida. Sterling miró su Rolex. Cuando vayas a verlo, cuando mires al comandante Reynolds a los ojos, dijo Sarah, su voz bajando a un tono bajo e intenso. ¿Le dirás que fuiste tú quien lo salvó? Vas a robar ese valor, doctor. La cara de Sterling se enrojeció. Fuera. Sarah se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. No miró atrás. Caminó con esa misma cojera lenta y pausada que todos habían ridiculizado. Pero al salir de la oficina, el aire en la sala se sintió más ligero, como si una presencia pesada y peligrosa acabara de partir. «Bienvenida sea», murmuró Sterling. «Ahora tengo que lidiar con la familia. Al parecer Reynolds proviene de una dinastía militar. Necesito asegurarme de que sepan que su hijo estaba en las mejores manos». No tenía ni idea de que la familia que llegaba no era solo una madre y un padre. Era el gobierno de los Estados Unidos. La unidad de cuidados intensivos de recuperación en St. Jude's estaba en silencio, solo llena con el siseo rítmico de los ventiladores y el suave pitido de los monitores cardíacos. El comandante Jack Reynolds yacía en la cama 1, recostado sobre almohadas. Estaba aturdido, su pecho envuelto en gruesos vendajes, un tubo saliendo de sus costillas. Pero estaba vivo. Su mente aún estaba armando los fragmentos de las últimas horas, la emboscada, el viaje en helicóptero, la sensación de ahogarse en su propia sangre, y luego el ángel. Recordó su rostro. Era mayor, surcado por el tipo de arrugas que solo se obtienen al entrecerrar los ojos al sol durante años. Recordó el pelo gris. Recordó la voz. «Respira, comandante», raspó Reynolds. Su voz era como grava. Una joven enfermera, Brittany, se apresuró a su lado. «Comandante Reynolds está despierto. El doctor Sterling dijo que podría estar fuera una hora más. ¿Puedo traerle unos cubitos de hielo?» «¿Dónde está ella?», preguntó Reynolds, ignorando la oferta. «¿Quién, señor?». «¿La mujer?», Reynolds jadeó. «La que tenía el pelo gris, la que puso la aguja». La cara de Brittany se ensombreció. Parecía incómoda. «Oh, ¿te refieres a Sarah? La enfermera mayor». «Sarah». Reynolds probó el nombre. Sonaba bien. «Tráela. Necesito hablar con ella». Brittany se mordió el labio. «Lo siento, comandante. Sarah ya no está aquí. Ella, bueno, hubo un incidente. La escoltaron fuera de las instalaciones hace unos 20 minutos». Los ojos de Reynolds se entrecerraron. La medicación para el dolor lo hacía flotar, pero la rabia actuaba como un ancla. ¿Escoltada fuera? ¿Por qué? No se suponía que hiciera lo que hizo, susurró Brittany, inclinándose como si compartiera chismes. El doctor Sterling la despidió, rompió el protocolo. Reynolds intentó incorporarse, provocando que los monitores sonaran una advertencia. «Ella salvó mi vida. Ese protocolo me estaba matando». «Señor, por favor, acuéstese». Brittany entró en pánico. «Traeré al doctor Sterling». En ese momento, las puertas dobles de la UCI se abrieron de golpe. Pero no era el doctor Sterling. Era una pared de uniformes verdes. 2 policías militares entraron primero, escaneando la sala con intensidad entrenada. Luego vino un coronel con un maletín, y finalmente, caminando con bastón, pero moviéndose con la energía de una locomotora de carga, llegó el general Thomas Mitchell. El general Mitchell era una leyenda. 4 estrellas, presidente de los jefes de Estado Mayor Conjunto. Era el tipo de hombre cuya presencia cambiaba la presión del aire. El doctor Sterling bajó corriendo por el pasillo, ajustándose la corbata. Una amplia sonrisa servil se dibujó en su rostro. Había estado esperando a los Wipe, esperando abrirse camino hacia un contrato de consultoría militar. «General Mitchell», exclamó Sterling, extendiendo una mano. «Soy el doctor Preston Sterling, médico residente jefe. Es un honor.
Me complace informar que el comandante Reynolds está estable. Y el general Mitchell pasó de largo la mano extendida de Sterling, como si el doctor no existiera. Caminó directo a la cama número 1. «Jack», dijo el general con voz áspera pero cálida. «Te ves hecho un desastre, hijo». «¿Me siento así, señor?», gruñó Reynolds, «pero estoy respirando». «Eso he oído». Mitchell asintió. Miró los monitores, luego se giró lentamente para encarar la habitación. La agradable actitud se desvaneció. El general miró a Sterling, y la temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. «¿Quién es el médico tratante a cargo?» «Yo soy». Sterling dio un paso adelante, su sonrisa flaqueando ligeramente. «Doctor Sterling, realicé la estabilización». «¿Usted?» El general lo examinó de arriba a abajo con escepticismo abierto. Mi informe de los médicos de campo decía que Reynolds tenía neumotórax a su llegada. Dijeron que estaba a minutos de la muerte. Usted lo descomprimió. «Fue un esfuerzo de equipo», dijo Sterling, inflando el pecho. «Yo dirigí el procedimiento. Tuvimos alguna interferencia de un miembro del personal, pero manejé la situación». «¿Interferencia?», gruñó Reynolds desde la cama. «Señor, él la despidió. Despidió a la médica que me salvó». Los ojos del general Mitchell se clavaron en Reynolds. «¿La médica? ¿Te refieres a la mujer?» «Sí, señor», dijo Reynolds. «Sarah, ella sabía lo que hacía. Se movía como una de nosotros. Este payaso», señaló débilmente a Sterling. «Estaba mirando mi cuello mientras mis pulmones colapsaban. Ella lo apartó». El general se volvió hacia Sterling. Su rostro era inescrutable, lo cual era aterrador. Despidió a la mujer que realizó la descompresión con aguja. «Era una enfermera», se defendió Sterling, su voz subiendo. «Era una enfermera vieja e incompetente con manos temblorosas. Me agredió. No tenía derecho a tocar a un paciente de este calibre». «Manos temblorosas», repitió el general suavemente. Miró al coronel a su lado. «Coronel, tráigame el expediente». El coronel abrió el maletín y sacó una carpeta negra gruesa. No era un expediente de personal del hospital. Era un informe clasificado del Departamento de Defensa. «Doctor Sterling», dijo el general Mitchell con voz peligrosamente tranquila. «¿Sabe quién es Sarah Miller?» «Es una don nadie», escupió Sterling. «Una transferida de Nebraska». «¿Sarah Miller?» El general comenzó a leer del expediente sin mirarlo. «Es el alias retirado de la teniente coronel Sarah Dusty Miller. Sirvió 3 misiones en Irak y 4 en Afganistán como especialista principal en traumatología para el 75 Regimiento Ranger y más tarde para el JCS. No trabajaba en una clínica, doctor. Trabajaba en la parte trasera de los Chinooks mientras recibía fuego de AK-47. La habitación quedó mortalmente silenciosa. Brittany jadeó, llevándose las manos a la boca. La cara de Sterling se puso pálida. «Tiene manos temblorosas», continuó el general, su voz subiendo, «porque sufrió daño nervioso en Fallujah mientras aplicaba presión en la arteria femoral de un soldado durante 6 horas después de que su convoy fuera alcanzado por un IED. Se negó a ser evacuada hasta que sus hombres estuvieran a salvo». El general dio un paso más hacia Sterling, cerniéndose sobre él. «Es receptora de la Cruz por Servicio Distinguido y la Estrella de Plata. Es ampliamente considerada en la comunidad de operaciones especiales como la médica fantasma, porque devuelve a los hombres de la muerte». Sterling abrió la boca, pero no salió ningún sonido. «¿Y usted?» El general metió un dedo en el caro traje de Sterling, justo donde se estaba formando el hematoma del codo de Sarah. La despidió por incompetencia. Yo no lo sabía», balbuceó Sterling.
Ella solo estaba reponiendo carros. Parecía que estaba cansada de la guerra, dijo Reynolds desde la cama. Solo quería paz, y usted la trató como basura. El general Mitchell se volvió hacia el coronel. Encuéntrela ahora, señor. El coronel golpeó su auricular. Tengo seguridad perimetral. Dicen que una mujer que coincide con su descripción acaba de abordar la línea de autobuses catastrófica que va al centro. Se está yendo. Consiga el equipo, ladró Mitchell. No vamos a dejar que se vaya así. El general se volvió hacia Sterling. Doctor, le sugiero que empiece a actualizar su currículum, porque si me entero de que insultó a una heroína de guerra y puso en peligro la vida de mi comandante por su ego, me aseguraré de que nunca vuelva a ejercer la medicina en este país. Le quitaré su licencia tan rápido que su cabeza dará vueltas. Pero ella me agredió, gritó Sterling desesperado. Hijo, sonrió el general Wu y era una sonrisa de lobo. Si Sarah Miller quisiera hacerle daño, no estaría aquí quejándose, estaría en la morgue. El general giró sobre sus talones. Vámonos, tenemos a una heroína que atrapar. El autobús urbano número 42 era una jaula chirriante de miseria, con olor a lana mojada, humos de diésel y desesperanza. Afuera, el cielo de Virginia se había abierto, desatando un torrente de lluvia helada que golpeaba el techo como metralla. Sarah Miller estaba sentada en la última fila, apretada en el asiento del rincón. La vibración del motor subía por el suelo, haciendo temblar sus dientes, pero apenas lo sentía. Estaba entumecida. En su regazo apretaba una patética caja de cartón empapada. La caja de tus cosas de despedido de dotación estándar. Dentro descansaba el total de su tiempo en el St. Jude's Medical Center. Una taza de café rota que decía «La enfermera más okea del mundo». Un estetoscopio que había comprado con su propio dinero porque los que daba el hospital eran basura. Y una pequeña planta suculenta moribunda. Miró por la ventana, observando el gris paisaje urbano de Arlington, desdibujarse en rayas de hormigón y arrepentimiento. «¿Se acabó?», se dijo a sí misma. El pensamiento no era enfadado, era solo un hecho pesado y sofocante. Durante 10 años, Sarah había vivido como un fantasma. Había enterrado a Dusty, la leyenda, la operadora, la mujer que había realizado cirugías en la parte trasera de Humvees en llamas, sumida en esta cáscara de una mujer invisible de mediana edad. Había cambiado la adrenalina del combate por la seguridad del anonimato. Lo había hecho para sobrevivir, para acallar las pesadillas. Pensó que si mantenía la cabeza baja, si dejaba que gente como el doctor Sterling se burlara de su forma de caminar y de su edad, podría vivir una vida pacífica. Pero la guerrera en ella no había muerto. Solo estaba durmiendo y hoy se había despertado el tiempo suficiente para salvar una vida y arruinar la suya. «Va a presentar cargos», susurró a la condensación del cristal. Ya podía ver el informe policial. Agresión a un médico, ejercicio ilegal de la medicina. Sterling la arruinaría. Perdería su certificación de enfermería, perdería su pensión. Terminaría saludando a los clientes en un supermercado y nadie sabría jamás que la amable anciana que escaneaba sus manzanas una vez ostentó el rango de teniente coronel. Próxima parada, 4ª y Main. Transferencia a la línea azul. La voz del conductor crujió por el intercomunicador lleno de estática. Sarah suspiró, cambiando de peso. Su rodilla mala, la destrozada por una explosión de mortero en Kandahar, palpitaba al compás de los limpiaparabrisas. «Bum, bum, bum, bum». Cerró los ojos preparándose para el solitario paseo hasta su apartamento. Chirrido. El autobús no se detuvo.
Se sacudió violentamente. Los neumáticos se bloquearon sobre el asfalto mojado. Los pasajeros cayeron hacia adelante contra los asientos delanteros. Alguien gritó. Una bolsa de la compra se derramó en el pasillo, enviando naranjas rodando como bolas de billar. «¡Qué demonios!», gritó el conductor, golpeando la bocina con la mano. «¿Está loco?». Sara se agarró a la barandilla para mantenerse firme, su corazón latiendo contra sus costillas. Miró por la ventana trasera. El estómago se le encogió. La calle detrás de ellos estaba bloqueada. 2 SUVs negros masivos e imponentes se habían posicionado de lado en los carriles, cortando el tráfico. Las luces de sus parrillas parpadeaban en rojo y azul, cegadoramente brillantes en la penumbra. Miró hacia adelante. 3 SUVs más habían bloqueado el autobús por delante, y más allá de ellos vio la distintiva pintura verde oliva de Humvees militares. El autobús estaba rodeado. «Es una redada», susurró un adolescente en la fila del medio, levantando su teléfono para grabar. «Tío, es una redada total». Sara se hundió más en su asiento, subiéndose el cuello del abrigo. Sterling llamó a la policía. Pensó, el pánico finalmente atravesando su entumecimiento. Pero esto no es la policía, esto es federal. El conductor del autobús abrió las puertas neumáticas con las manos en alto. «No he hecho nada, no disparen, solo estoy conduciendo la ruta». A través de la ventana surcada por la lluvia, Sara vio figuras en movimiento. No se movían como policías de ciudad. Se movían con la aterradora precisión fluida de depredadores ápice. Llevaban ponchos de lluvia sobre equipo táctico, fundas de pierna colgantes y auriculares. «MP, policía militar, por favor, permanezcan sentados». Una voz retumbó desde el frente, amplificada por un megáfono. «Este vehículo está bajo interdicción federal». El autobús quedó mortalmente silencioso. El único sonido era la lluvia tamborileando en el techo y la respiración pesada de los pasajeros aterrorizados. Las manos de Sara temblaban, no por la edad, sino por la descarga de adrenalina que no había sentido desde Fallujah. Miró sus manos, aferrando esa estúpida caja de chatarra. Se preparó para ser esposada. Se preparó para la humillación de ser sacada del autobús delante de extraños. 2 MPs abordaron el autobús. Eran gigantes que llenaban la estrecha entrada. No miraron al conductor. Escanearon a los pasajeros fila por fila, sus ojos ocultos tras gafas balísticas oscuras a pesar de la penumbra. «Despejado», dijo el primer MP a su radio. «El objetivo está en la parte trasera». Se hicieron a un lado, y entonces el sonido de un bastón golpeando los escalones metálicos resonó en el silencio. Clac, clac, clac. Un hombre subió al autobús. No llevaba equipo táctico. Llevaba un uniforme de gala, impecable y seco, protegido por un paraguas sostenido por un ayudante exterior. 4 estrellas plateadas brillaban en sus hombros. Las cintas en su pecho eran un colorido mosaico de la historia estadounidense. Guerras libradas, sangre derramada, victorias ganadas. General Thomas Mitchell, el presidente de los jefes de Estado Mayor Conjunto. Los pasajeros jadeaban. Incluso los civiles sabían quién era este hombre. Era la cara del ejército en las noticias de la noche. El general Mitchell caminó por el estrecho pasillo del sucio autobús urbano. Pasó junto al adolescente que grababa con un teléfono. Pasó junto a las naranjas derramadas. No miró a nadie. Sus ojos estaban fijos en la última fila. Sara no se levantó. No podía. Se sentía pequeña, sucia y avergonzada. Miró su taza agrietada. El general se detuvo frente a ella. Se quedó allí durante un largo momento, el silencio extendiéndose hasta ser doloroso.
Eres una mujer difícil de encontrar, Dusty, dijo Mitchell suavemente. Su voz no era la voz de mando retumbante que usaba en la televisión. Era cálida, teñida de un dolor viejo y familiar. Sarah levantó la vista, las lágrimas finalmente derramándose por sus pestañas. «Hola, Tom». «Te ves como el infierno, Sarah», dijo, una pequeña y triste sonrisa tocando sus labios. «Me siento así», susurró. «Yo metí la pata, Tom. Agredí a un médico civil. Rompí el protocolo. Simplemente hizo un gesto de impotencia hacia la caja en su regazo. Solo quería salvarlo». «Lo sé», dijo Mitchell. Miró la caja de cartón, luego sus uniformes manchados con la sangre del comandante Reynolds. Su expresión se endureció, pasando de un viejo amigo a un general vengativo. «¿Te despidieron?» «Sí, por salvar la vida de un comandante de Navy SEAL, por avergonzar a un niño rico con un bisturí», lo corrigió Sarah, su voz temblando. La mandíbula de Mitchell se apretó. «Bueno, ese niño rico está a punto de tener un día muy malo». El general extendió la mano no para estrechar la suya, sino para tomar la caja de cartón de su regazo. «Señor, no tiene que llevar eso», protestó Sarah débilmente. «Es basura». «No es basura», dijo Mitchell con firmeza, metiendo la caja bajo el brazo como si fuera inteligencia clasificada. «Es la evidencia de su estupidez. Y usted no va a tomar el autobús a casa, coronel». Extendió su mano libre. «Vamos, tenemos una misión». «¿Misión?». Sarah dudó. «Tom, estoy retirada. Estoy despedida. No soy nadie». «Usted es la teniente coronel Sarah Miller», dijo Mitchell, su voz subiendo para que todos los pasajeros del autobús pudieran oírle. «Usted es la médica fantasma de los 75 Rangers. Usted es la razón por la que Jack Reynolds está respirando ahora mismo, y no dejamos que nuestros héroes se pudran en el transporte público bajo la lluvia». Sarah miró su mano. Era un salvavidas. Era una invitación de regreso al mundo que había dejado atrás, el mundo del honor, del deber, del respeto. Lentamente extendió la mano. Su mano áspera y callosa agarró la suya. Al levantarse, su rodilla mala crujió, pero no se quejó. Enderezó la espalda, echó los hombros hacia atrás. El encorvamiento de la enfermera cansada y vieja se evaporó, reemplazado por la postura de un oficial. Mitchell se giró y la condujo por el pasillo. Al pasar junto a los pasajeros, el ambiente cambió. El miedo se había ido, reemplazado por asombro. El adolescente con el teléfono lo bajó por respeto. Un anciano en la primera fila, con un sombrero descolorido de veterano de Vietnam, se puso de pie al pasar ellos. No dijo nada, solo asintió. Bajaron del autobús y salieron a la lluvia helada, pero Sarah no sintió el frío. Una docena de soldados esperaban afuera, de pie en perfecta formación junto al convoy. Cuando la bota de Sarah tocó el pavimento, el coronel al mando gritó: «¡Atención! ¡Firmes!». 12 rifles se levantaron. 12 manos se alzaron al unísono hacia sus cejas. No estaban saludando al general. Miraban directamente a Sarah. Sarah se detuvo. Sintió que se le cortaba la respiración. Miró a Mitchell. «¿Para mí?», susurró. «Por el ángel del arenero». Mitchell asintió. Señaló la puerta abierta del SUV blindado principal. «Tu carroza te espera, Dusty. Volvemos al St. Jude's». «¿Por qué?», preguntó Sarah, limpiándose la lluvia y las lágrimas de la cara. Los ojos de Mitchell brillaron con una peligrosa luz justa. «Porque el comandante Reynolds está despierto, y porque quiero ver la cara del doctor Sterling cuando volvamos allí contigo». Sarah se subió al asiento de cuero del SUV. El calor la envolvió. Al cerrarse la puerta, acallando la lluvia y el ruido de la ciudad, se dio cuenta de algo. Ya no estaba huyendo.
«Conductor», ordenó Mitchell desde el asiento a su lado. «Luces y sirenas, quiero que oigan llegar el trueno». El motor rugió y cobró vida. El convoy se separó de los neumáticos del autobús, chillando sobre el pavimento mojado, corriendo de regreso al hospital para administrar la dosis definitiva de karma. El vestíbulo principal del St. Jude's Medical Center era una catedral de cristal y acero, normalmente un lugar de susurros apagados y pasos apresurados. Pero hoy el ambiente estaba tenso hasta quebrarse. Se sentía menos como un hospital y más como una sala de tribunal esperando un veredicto. El señor Henderson, el administrador del hospital, caminaba de un lado a otro cerca del mostrador de recepción. Era un hombre pequeño que sudaba fácilmente, y en ese momento su frente relucía. Miró su reloj por 10ª vez en un minuto. «Llegan tarde», murmuró Henderson, secándose la frente con un pañuelo. El general dijo 1400 horas. Son las 1402. ¿Por qué llegan tarde? El doctor Preston Sterling estaba a su lado, apoyado en el pilar de mármol con una estudiada indiferencia. Se había vuelto a anudar la corbata 3 veces. Había comprobado su reflejo en las puertas de cristal. Para un observador casual, parecía seguro, la imagen misma de un residente jefe guapo y adinerado, pero sus ojos saltaban nerviosamente. «Relájate, Henderson», dijo Sterling, aunque su voz era un poco demasiado alta. «Es un movimiento de poder. A los militares les encanta hacer esperar a los civiles. Mira, el general Mitchell probablemente solo viene a suavizar las cosas. Nos necesita. St. Jude's maneja el 40% de las cirugías reconstructivas especializadas del DoD en este estado. No va a poner en peligro ese contrato por una enfermera despedida». «Espero que tengas razón, Preston», siseó Henderson. «Porque si te equivocas y perdemos la financiación de nivel 1, la junta directiva me cortará la cabeza». «Siempre tengo razón», se burló Sterling, ajustándose los puños. «Salvé a ese comandante. La enfermera entró en pánico. Esa es la narrativa. Cíñete a ella». De repente, la conversación cesó. Las recepcionistas dejaron de teclear. Los visitantes en la sala de espera levantaron la vista de sus revistas. Incluso el aire acondicionado pareció contener la respiración. A través del cristal mojado de las puertas giratorias automáticas, las luces azules y rojas bañaban las paredes del vestíbulo. No era solo un coche. Era una procesión. Una flota de SUVs gubernamentales negros se detuvo en la acera, flanqueada por motocicletas de la policía militar. Los vehículos se detuvieron con precisión agresiva. Las puertas se abrieron al unísono. «Aquí vamos», susurró Sterling, enderezándose. «Showtime». Soldados en uniforme de gala salieron de los vehículos, formando un pasillo desde la acera hasta las puertas. Estaban de pie como estatuas, la lluvia rebotando en sus gorras, rifles a sus costados. Entonces salió el general Thomas Mitchell. No huyó de la lluvia. Caminó a través de ella como si no se atreviera a tocarlo. Llevaba su bastón, pero no se apoyaba en él. Lo blandía como un arma. Y entonces emergió la persona a su lado. Sterling parpadeó. Entrecerró los ojos. Era Sarah, pero no era la Sarah que conocía. Desaparecieron los uniformes manchados y sobredimensionados que la hacían parecer sin forma y cansada. Desapareció la postura temerosa de una empleada que intentaba ser invisible. Sarah llevaba una chaqueta de campo verde oliva vintage sobre un conjunto limpio de fatigas negras. La chaqueta era vieja, descolorida por soles del desierto, pero los parches en el hombro estaban nítidos y brillantes. En su cuello, las hojas de roble plateadas captaban las luces del vestíbulo. Caminaba al paso del general,
no detrás de él, sino a su lado. Su cojera todavía estaba allí, un tropiezo en su paso, pero ahora no parecía debilidad, parecía una cicatriz de batalla. Las puertas automáticas se abrieron. El sonido de la lluvia afuera se cortó al entrar en el silencio climatizado del vestíbulo. El señor Henderson dio un paso adelante, su sonrisa pegada como una máscara. «General Mitchell, es un profundo honor. Soy». El general Mitchell pasó de largo junto a él. El general no se detuvo hasta estar a 1,5 metros del doctor Sterling. La diferencia física era asombrosa. Sterling era más alto, más joven, y vestía un traje de $3,000. Mitchell era viejo, cicatrizado, y se apoyaba en un bastón. Sin embargo, Mitchell se cernía sobre el doctor como una montaña que eclipsa a una Pebble. «Doctor Sterling», dijo Mitchell. Su voz era baja, retumbando por el vestíbulo como un trueno lejano. «General». Sterling asintió, tratando de mantener su sonrisa burlona. «Supongo que está aquí para informar sobre el estado del comandante Reynolds. Me complace informar que, a pesar de la interferencia, mi equipo lo estabilizó». «¿Su equipo?», repitió Mitchell. Giró lentamente la cabeza para mirar al balcón donde todo el personal de enfermería, incluidas Brittany y la doctora Cole, observaban. «Así es como lo llamamos». «¿Yo? Disculpe». Sterling vaciló. Mitchell metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una tableta. Tocó la pantalla y la levantó. Era una imagen fija de la cámara de seguridad de la sala de trauma. Mostraba a Sterling mirando la herida del cuello, mientras la mano de Sarah estaba en el pecho del comandante. «He pasado la última hora revisando los datos de telemetría y las transmisiones de video», anunció Mitchell, su voz resonando hasta las vigas. «El comandante Reynolds entró en esta instalación con un neumotórax a tensión. Su tráquea estaba desviada 3 centímetros hacia la izquierda. Sus venas yugulares estaban distendidas». El general bajó la tableta y miró a Sterling a los ojos. «Un médico de combate de primera línea, en una zanja fangosa en Kandahar, habría detectado eso en 4 segundos. Usted, el residente jefe de un centro de trauma de élite, lo pasó por alto durante 2 minutos. Estuvo observando cómo se asfixiaba mientras jugaba con una herida superficial». El vestíbulo estaba en un silencio sepulcral. Se oía caer un alfiler. La cara de Sterling se tornó de un rojo violento. Eso es una cuestión de interpretación clínica». Sterling tartamudeó. «No», sentenció Mitchell con firmeza. «Se trata de incompetencia». Y cuando esta mujer, señaló a Sarah, intentó salvar la vida del paciente, usted la agredió, la menospreció y la despidió». Mitchell dio un paso atrás, cediendo el turno a Sarah. Sarah miró fijamente a Sterling. No reflejaba enfado. Lo observaba con la serena y aterradora lucidez de un francotirador que apunta a su objetivo. «Me llamó conserje», dijo Sarah en voz baja. Su voz ya no era áspera, era acero puro. «Apostó $500 a que no duraría una semana». Sterling tragó saliva con dificultad. «Sarah, escuche, las emociones estaban a flor de piel. Podemos negociar un paquete de indemnización». «No quiero su dinero», interrumpió Sarah. «Serví 20 años en los Rangers del Ejército de los Estados Unidos y en York. He extraído metralla del pecho de hombres con mis propias manos mientras recibía disparos. He olvidado más sobre medicina de trauma de lo que usted aprenderá jamás en su escuela de medicina de club privado». Dio un paso adelante. No solo puso en peligro a una médica militar, ha deshonrado la profesión. Ha hecho que la medicina gire en torno a usted, no al paciente. El señor Henderson, intuyendo que el barco se hundía, tomó una decisión.
Se interpuso entre ellos, dando la espalda a Sterling para encarar al general. «General Mitchell», dijo Henderson con la voz temblorosa. San Judas no tenía conocimiento de los distinguidos antecedentes de la señorita Miller. Fuimos engañados por D. Sterling con respecto a los sucesos en la sala de trauma. Asumimos toda la responsabilidad. ¿La asumen?, preguntó Mitchell secamente. Absolutamente, asintió Henderson frenéticamente. El empleo del doctor Sterling queda rescindido con efecto inmediato. Lo denunciaremos a la Junta Médica Estatal por negligencia. ¿Qué?, chilló Sterling. La fachada de Chico de Oro se resquebrajó por completo. No pueden hacer eso. Mi padre es el senador Sterling. Yo financio esta ala. Su padre, dijo Mitchell con calma, está en este momento al teléfono con el secretario de Defensa explicándole por qué su hijo casi mata a un condecorado comandante de la Marina. No creo que le sea de mucha ayuda hoy, hijo. 2 guardias de seguridad, los mismos a los que Sterling había ordenado sacar a Sarah horas antes, se adelantaron. Miraron a Henderson en busca de una señal. Henderson asintió. Agarraron a Sterling por los brazos. «Quítenme las manos de encima», gritó Sterling, retorciéndose mientras lo arrastraban hacia las puertas giratorias. «Ella es solo una enfermera. No es nadie. Se arrepentirán de esto». Sus gritos se desvanecieron mientras las puertas de cristal giraban, escupiéndolo a la lluvia fría y torrencial, sin paraguas. El silencio regresó al vestíbulo, pero ahora se sentía más ligero, más limpio. «Ahora», dijo el general Mitchell volviéndose hacia Henderson, «sobre la señorita Miller». «Sí, sí», respondió Henderson radiante, desesperado por complacer. «Señorita Miller. Coronel Miller, sería un honor tenerla de vuelta. Ponga su precio». Jefa de enfermería. Directora de atención al paciente. Sarah miró a su alrededor en el vestíbulo. Vio a las jóvenes enfermeras mirándola con asombro. Vio a los residentes que temían cometer errores. Vio un hospital que había perdido el rumbo. «No quiero ser jefa de enfermería», dijo Sarah. «Quiero el programa de residencias». Henderson parpadeó. «El programa de enseñanza». «Sus médicos son arrogantes», dijo Sarah sin rodeos. «Saben de libros, pero no conocen a la gente. No saben escuchar. Quiero encargarme de los protocolos de formación en trauma. Quiero enseñarles que el paciente es la prioridad, no su ego». «Hecho», dijo Henderson inmediatamente. «Considérelo hecho». «Bien», gruñó el general, «pero hay un asunto más que tratar». La campana del ascensor resonó. «Ding». Todos se giraron. Las puertas del ascensor principal se deslizaron abriéndose. Una enfermera empujaba una silla de ruedas, pero el hombre sentado en ella levantó una mano. «¡Alto!». El comandante Jack Reynolds estaba pálido. Su pecho estaba fuertemente vendado bajo su bata de hospital. Tenía tubos en la nariz y un soporte de suero rodando a su lado, pero llevaba su gorra de marina, el sombrero blanco de un oficial. «Señor, no debería estar de pie», susurró la enfermera. «Ayúdeme a levantarme», ordenó Reynolds. No era una petición. La enfermera dudó, luego apoyó su brazo. Reynolds apretó los dientes. Una fina capa de sudor apareció en su frente. Cada músculo de su torso gritaba en protesta mientras se forzaba a ponerse de pie. Sus piernas temblaban violentamente, pero se mantuvo en pie. Fijó la mirada en Sarah al otro lado del vestíbulo. La compostura de Sarah, que había mantenido durante la confrontación con Sterling, comenzó a desmoronarse. Le temblaba la barbilla. «Jack», susurró. «Idiota obstinado, siéntate». «Todavía no», jadeó Reynolds. Su voz era débil, pero se escuchó en cada rincón de la sala. «Me dijeron que la conserje me salvó. Me dijeron que la despidieron».
Respiró hondo y temblorosamente, apoyándose en el poste del suero. «He estado en 12 zonas de combate», dijo Reynolds dirigiéndose a la sala. «Me han disparado, apuñalado y volado por los aires. Sé cómo es un héroe, y no se parece a un tipo con traje». Miró a Sarah. La historia entre ellos, la comprensión compartida del sacrificio, del dolor, de la carga de la supervivencia, se transmitió en esa mirada. Lentamente, luchando contra la agonía en sus costillas, el comandante Reynolds levantó su mano derecha. Hizo un saludo militar. Fue nítido, perfecto y mantenido con absoluta reverencia. «Gracias, Dusty», dijo. Sarah sintió las lágrimas ardientes en sus mejillas. No las secó. Juntó los talones, ignorando el dolor en su rodilla lesionada, y se llevó la mano a la frente. «¿Quién es usted, comandante?», logró decir. Por un segundo hubo silencio. Luego, desde el balcón, la doctora Cole comenzó a aplaudir. Luego Brittany. Luego los pacientes. Luego los guardias de seguridad. Los aplausos se convirtieron en un rugido. No fueron aplausos educados. Fue una ovación atronadora. Lavó a Sarah, limpiando los años de invisibilidad. Fue un sonido más fuerte que los insultos, más fuerte que las dudas, más fuerte que los demonios de su pasado. El general Mitchell se quedó atrás, golpeando el suelo con su bastón, sonriendo como un padre orgulloso. Sarah Miller estaba en casa. Sarah Miller no solo regresó a San Judas, lo transformó. Bajo su liderazgo como directora de formación en trauma, el hospital se convirtió en el principal centro de medicina de emergencia del país. Enseñó a sus residentes que un título te convierte en médico, pero la humildad te convierte en sanador. En cuanto al doctor Sterling, fue visto por última vez trabajando en una clínica de botox cosmético en un centro comercial, revisando las fechas de caducidad de las bolsas de solución salina con manos temblorosas, siempre mirando por encima del hombro, aterrorizado de que la médica fantasma entrara para una inspección. Si esta historia conmovió su corazón, por favor, dele a me gusta. Nos ayuda a compartir más historias de héroes que se esconden a simple vista. Y si cree que el karma siempre encuentra su camino, suscríbase y active las notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Comparta esto con alguien que necesite un recordatorio. Nunca juzgue un libro por su portada y nunca subestime a una enfermera. Gracias por ver.